Hola amigos del Halcón Maltés. Para un librero que, como yo, que estoy rodeado de miles de libros y de portadas y de argumentos y de historias, parece o puede parecer o podemos pensar que los argumentos o las historias son infinitas. Pero el gran escritor Jorge Luis Borges, que según decía Vargas Llosa, después de Cervantes era el más grande escritor en la lengua española, yo creo que con el permiso de Quevedo, pero bueno, Borges decía que solo había tres tramas, tres argumentos y que todos los libros, insisto, de ficción, simplemente iban a esos tres argumentos. Bueno, el otro día leí otra vez esa frase y me paré a pensar y os voy a contar un poco mis reflexiones acerca de la misma porque es un buen pretexto para hablar de libros, que es lo que a mí me gusta hacer y a vosotros yo creo que también porque estáis aquí escuchándome, si no ya estaríais viendo el fútbol o cualquier otra cosa. ¿Cuáles son esas tres tramas, esos tres argumentos a los que Borges reduce toda la historia de la literatura de ficción? Pues son una ciudad asediada, un héroe que regresa o una búsqueda. Voy a hablar un poquito de cada uno de ellos y a compartir con vosotros, como digo, mis reflexiones acerca de, bueno, ¿qué ejemplos puedo buscar de una ciudad asediada? Todos vosotros estáis pensando lo mismo que pensé yo al principio, que la primera ciudad asediada es la Ilíada, es Troya, es la historia de los griegos. Bueno, los 50 y tantos últimos días del asedio es lo que recoge la Ilíada. Y ese es el primer argumento que yo creo que le vino también a la cabeza a Borges en primer lugar. Pero hay otros más y otros asedios un poco más sutiles. Por ejemplo, el nombre de la rosa de Humberto Eco, lo que está asediado es un monasterio. Está asediado exteriormente por la nieve, está asediado por los elementos externos e interiormente por el secretismo, por los monjes de ese monasterio que no quieren que se sepan determinadas cosas. Ahí llega Guillermo de Baskerville, cuyo nombre Guillermo es como William, y Baskerville es el perro de los Baskerville de Sherlock Holmes. Humberto Eco habla de Guillermo de Ockham y del perro de Sherlock Holmes para darle nombre a su personaje, que es una especie de monje investigador, como todos sabéis. Y el nombre de la rosa es también la historia de un asedio, pero también está la peste de Camín. La peste, el asedio es al revés, es la ciudad que está asediada y se cuenta desde dentro. Hay una peste en la ciudad de Orán, no se puede salir, hay un enemigo silencioso que es esta enfermedad que le llena de muerte y que está asediando a los que están allí dentro. También hay asedios a personas. Hay un libro de Kafka que es el proceso en el que la persona que está siendo asediada pues es el Joseph K., que por un proceso, por un pleito que no se acaba muy bien de definir y él lo que tiene que hacer es resistir. En el fondo, el asedio no es un avance, el asedio es una resistencia, es un aguantar, es un esperar a ver si consigo vencer a base de resistir. También hay un asedio de una casa, la casa tomada, de un cuento maravilloso de Julio Cortázar, en el que una casa progresivamente está siendo tomada por una presencia extraña y al final los moradores lo único que pueden hacer es marcharse. Pero dentro del asedio también me vino a la cabeza el asedio amoroso o el asedio sentimental, el asedio al que es sometida doña Inés del alma mía, luz de donde el sol la toma, doña Inés de don Juan Tenorio, que es asediada por este seductor que lo único que quiere es conseguir y doblegar pues este recato de esta mujer que es una monja que va a profesar de monja. Algo parecido a las amistades peligrosas, es una mujer que también está siendo asediada por dos libertinos franceses y un asedio fundamental para mí de una mujer en la historia de la literatura española es uno de los libros favoritos míos y de otra muchísima gente, por supuesto, que es La Regenta, de Leopoldo Alas Clarín. La regenta, como sabéis, es una mujer, Ana Ozores, que es una mujer guapa casada con un señor mayor en la ciudad de Oviedo, que en el libro se llama Vetusta, y es asediada por el seductor local y por un importante clérigo, por Fermín de Pas, que es el magistral de la catedral de Vetusta, y ambos quieren seducir a esta mujer. Y toda la novela es muchas cosas, pero es un asedio silencioso y sutil a esta mujer. Por cierto, recomiendo, y no lo voy a decir ahora, el final de la novela es maravilloso. Es maravilloso, la última página es brutal. Por favor, no vayáis a ella hasta haber leído el resto. Bueno, la segunda idea de los argumentos, según Borges, es el regreso. Es el regreso o el viaje. Pero no es un viaje, no es un regreso de turismo, no son libros de turismo, sino son libros de viaje en los que el protagonista viaja para volver cambiado.
el viaje que transforma, el viaje que nos cambia. Es un poco el viaje, en el fondo es una metáfora de la vida. La Odisea es el viaje de vuelta de Odiseo o Ulises, según los romanos, del asedio de Troya a su Ítaca natal. Es un regreso que dura 10 años en el que el propio Odiseo pues va sufriendo cambios hasta que llega a su isla. Otro ejemplo de viaje que transforma y clásico es la Divina Comedia. Ahí el propio autor Dante viaja al infierno y al purgatorio acompañado de Virgilio, del poeta, para ver qué es lo que está ocurriendo ahí. Y luego al final viaja al purgatorio acompañado de su amor platónico, Beatriz. Y este viaje que hace pues, por eso, por el inframundo y por el paraíso terrenal, está maravillosamente narrado en tercetos encadenados por Dante y es una de las joyas de la literatura universal. Hay otro libro de viaje muy interesante, o que se puede, o cuya trama puede ser, según Borges, el viaje, que es el Quijote. Don Quijote y Sancho Panza están todo el tiempo viajando. Don Quijote, para constatar o para encontrarse con una realidad que él tiene en su cabeza. Don Quijote es un poco como si ahora mismo si alguien se creyera que es un superhéroe con poderes, un señor mayor de unos 50 y tantos años, y se pusiera unas mallas de Superman y una capa y se fuera por ahí por las ciudades a intentar hacer el bien, con toda la risa y la hilaridad y el escarnio que eso podía producirnos ahora mismo si apareciera un señor así. Pues es un poco lo que cuenta, como sabéis todos, Cervantes en el Quijote, un cincuentón que se pone una armadura y el casco. El casco es una bacía de barbero, es decir, es lo que tenían los barberos para cuando afeitaban que cayera los pelos y el agua ahí. Por eso tiene ese mordisco, el casco de Don Quijote, para que se metiera aquí en la garganta y poder servir para su fin. Es un viaje en el que Don Quijote, como digo, sale a recorrer el mundo, pero es un viaje también de Sancho Panza. Sancho Panza vuelve cambiado. Sancho Panza sabe cuando sale que su jefe está como una cabra, está loco, aunque le aprecia y le tiene lealtad. Y cuando vuelve, Sancho Panza vuelve transformado, vuelve de alguna manera más sabio. Hay otro librito de viajes maravilloso que es el Naufragios de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que hablé el otro día en un post de él. Cuenta la historia de un conquistador, un noble rico, que es de buena familia, que es este Álvar Núñez Cabeza de Vaca, de Jerez de la Frontera. Como llega a América, después de 1000 calamidades, es apresado por los indios del sur de Texas y convertido en esclavo durante 4 años hasta que se escapa y va andando, pues recorriendo más de 8000 kilómetros a pie por lo que es los actuales Estados Unidos. Lo bueno de este viaje en el que este pijo, este niño bien de Jerez de la Frontera, acaba siendo chamán y acaba volviendo a España 10 años después convertido en otra persona. Otro ejemplo también de un libro portentoso de viaje es La carretera, del grandísimo Cormac McCarthy, el autor de Meridiano de Sangre, que para mí es su mejor novela. Pero en La carretera son un padre y un hijo que después de un desastre, se supone que un desastre nuclear o un desastre provocado por la acción humana, el mundo se ha venido abajo y ellos van en una carretera viajando hasta llegar a algún sitio. El padre se transforma en otra persona y es el hijo el que al final coge el relevo para llegar a un mundo distinto. En busca del tiempo perdido es un viaje en busca del recuerdo de la infancia, de quién fui, es un viaje interior. O Pedro Páramo también. Y para terminar con el viaje, estuve pensando, y claro, se me apareció un libro maravilloso que es El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad. En ese libro hay un agente que tiene que remontar el río Congo, es un viaje a través del río. Si veis la Odisea era a través del mar, la carretera es a través de una carretera, y en el corazón de las tinieblas la pista es un río. Este encargado de los belgas tiene que llegar a remontar el río Congo para asesinar a un general belga que se ha de alguna manera amotinado y se ha convertido en una especie de reino de taifas, de un señor de la guerra que con su ejército leal pues está organizando un territorio. El propio protagonista de este libro también sufre una transformación tremenda. Yo sé que todos sabéis que Francis Ford Coppola se basó en este libro llevando el río Congo al Vietnam para hacer su famosa película Apocalipsis Ahora o Apocalypse Now, como queréis llamarla.
Bueno, la tercera trama según Borges es la búsqueda. La búsqueda, ¿qué es? Algo que falta, algo que no tenemos y que el protagonista del libro o de la historia quiere encontrar. La primera y más sugerente es la búsqueda del Grial, todo el ciclo artúrico, las novelas o los libros medievales del rey Arturo y los caballeros de la Mesa Redonda, todos van buscando el Grial, que no se sabe muy bien qué es el Santo Grial, si es la copa sobre la que Jesucristo hizo la primera Eucaristía o si es un objeto que estuvo en presencia de Jesucristo que tiene como sus poderes mágicos o sus poderes espirituales. No se sabe muy bien qué es el Grial, pero todo el mundo va detrás del Grial. Luego hay otro libro de búsqueda impresionante que todos conocemos todos, que es La Isla del Tesoro de Stevenson. Hay un chaval, Jim Hawkins, pues de alguna manera tiene un mapa del tesoro y lo comparte su secreto con un par de señores mayores, amigos de él, y van en busca de este tesoro. Ahí también van en busca del tesoro los piratas y es un libro maravilloso que también gira en torno a la búsqueda, pero también gira en torno al viaje. A veces las tramas se complementan o se solapan unas con otras. En cuanto a la búsqueda, también cómo olvidar del libro que da título a esta librería, El Halcón Maltés, gira en torno a una estatuilla de incalculable valor, según se cree, tras la cual van los protagonistas de la novela. Es un halcón con un tesoro fabuloso que fabricaron en algún momento los caballeros de la Orden de Malta, por eso se llama maltés, y todos van persiguiendo ese halcón. También el gran Gatsby está buscando, en este caso es a una mujer, está buscando a la mujer de su juventud, a la que quiere de alguna manera pues volver a conseguir. Todas estas historias comparten lo mismo, una carencia inicial, una búsqueda y un recorrido. Como decía, se solapan unas con otras. Se me ha olvidado deciros en la búsqueda también Moby Dick. Moby Dick, el capitán Ahab, yo creo que alguno ya lo estabais pensando, capitán Ahab va buscando la ballena blanca como una obsesión. A veces se comparten, como digo, tramas. Moby Dick también es un viaje sobre el mar, ¿no? Eh, Estas tres tramas de Borges nos han dado lugar o me han servido de excusa pues para hacer un breve repaso de algunos libros conocidos por vosotros y otros que a lo mejor no habéis leído y os gusta seguirles la pista. En mi opinión, y enmendándole la plana al maestro Borges, diría que se le ha olvidado una cuarta trama que yo la denominaría como Chico conoce a chica. Hay un montón de libros que hablan de eso, pero esa es otra historia que merece ser contada en otra ocasión. Aquí tenéis un listado de obras que seguro que conocéis y que a lo mejor queréis volver a ellas, y los que no las conozcáis, deciros que tenéis mucha suerte porque así podéis enfrentaros a estas maravillosas obras por primera vez y dejaros seducir por su potencia literaria. En el Halcón Maltés tenemos todo esto y muchas ganas de veros por allí. Hasta pronto, amigos.